Preparación técnica precisará muchas veces la colaboración de terceros, por ejemplo, la intervención de un perito traductor. Cuando hay un documento en otro idioma, es necesaria la presencia de un traductor. Existe también una redacción predeterminada, ¿no? Existen colegios que en el ejercicio de retribución, y a fin de informar la práctica, proponen haber normas de redacción de instrumentos o fórmulas adoptables. Con ellas pueden salir al paso de interpretaciones erróneas de la ley, de prácticas viciosas, etc. Y yo estoy segura que, como en el sistema funcionarista existen los formularios donde se llena nada más, ahí no deben tener errores, ¿no? Pero no se puede. En algún momento nosotros quisimos uniformar el trabajo, ¿no? Y hacer una redacción para que todos los notarios utilicen. Y no se puede. Hubo una oposición que decía no se puede limitar. Cada persona, cada caso es diferente. Entonces tiene que haber una redacción propia. Y yo creo que eso es lo correcto. Hay que tener en cuenta que cualquier exceso en unificación, por ejemplo, a base de formularios o modelos más o menos rígidos de redacción, puede llevar a sofocar las particularidades del caso concreto y convertir al notario de técnico encargado de resolver los problemas jurídicos de la práctica en un funcionario administrativo, ¿no? Encargado de rellenar los huecos de un encasillado o los espacios en blanco de un impreso. No debemos perder de vista que el notario es responsable de su trabajo, responsable de su redacción, responsable de todas las etapas del proceso de una escritura. En la redacción, tarea de una gran responsabilidad moral, una redacción confusa puede originar un litigio. El olvido de un precepto legal puede hacer que quede incumplida la voluntad del interesado. Generalmente el notario, en caso de redacción deficiente, inapropiada para conseguir el fin propuesto, podrá alegar que aquella fue la querida por el otorgante. Normalmente dicen, ¿no? No, pero si él quiso así, yo cumplí, pero es la palabra del cliente contra la del notario. Como lo prueba el hecho de haber otorgado y firmado. Eso me dijo que yo redacte. Esa fue su decisión. Porque si no, no hubiera firmado. Ahí se cubren las espaldas los notarios. Con lo cual evitará la responsabilidad civil, aunque no moral, pues no hay que olvidar que por lo general el cliente, lego en derecho, confía en que la pericia y honorabilidad del notario hayan traducido exactamente y con plena eficacia su pensamiento. Por eso es que cuando viene una persona a requerir el servicio del notario, tiene que dedicarle pues todo su tiempo, ¿no? Y hacer todo lo que tenga que hacer respecto al documento, no delegar. Pero otras veces, cuando se trate de redacción viciosa, por ejemplo, la omisión de formalidades o circunstancias exigidas por la ley, podrá exigir su responsabilidad civil al notario, siempre que haya culpa, dolo y nexo causal entre el hecho u omisión y el daño. Por último, en la redacción del instrumento puede el notario incurrir en responsabilidad penal por falsedad ideológica, ya hemos visto con aquella, ¿no? Si falta la verdad en la narración de los hechos en materia esencial y con daño y dolo. Aquí estamos en el caso de la redacción del instrumento con una minuta presentada por los interesados. Normalmente es el caso. En ocasiones los interesados en el instrumento que van a formalizar no se limitan a exponer verbalmente su deseo al notario, ¿no? Sino que recurren a su abogado de confianza y a él expone y él redacta la minuta. Ni a darle por escrito o verbalmente pautas más o menos detalladas sobre la redacción que prefieran para el acto o contrato de que se trate, sino que presentan al notario con libertad en para modificar o rectificar, o sin tal libertad, un borrador o minuta de aquel para expresar más exacta y correctamente según creen su voluntad. ¿Por qué? Porque confían más en su abogado de confianza, traen la minuta. Pero el notario no tiene que aceptar estrictamente si ve que hay alguna falla, si ve que no está cumpliendo algún requisito
establecido, tiene que observar, es su obligación, porque si no le viene también la responsabilidad a él, ¿no? Cuando los interesados hagan uso de la facultad de recurrir al notario, a la minuta, perdón, ¿qué ocurre? Ateniéndose a su propio criterio respecto a la parte formal del instrumento, redactará el acto o contrato con arreglo a la minuta presentada. Es más fácil. Es más fácil copiar una minuta que atenderla y todo ese proceso, ¿no? Traducir lo que quiere, recibir la voluntad, interpretar la forma legal, etc. Es más fácil. Sin embargo, antes de esta redacción deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, aquella voluntad común de los otorgantes de que antes hablábamos, porque puede suceder que a pesar de la creencia de las partes, la minuta no responda realmente a esa voluntad. Entonces no cuesta nada, ¿no? Leer la minuta y después un poquito conversar con la persona. Ha de constar siempre que el instrumento se redacta conforme a la minuta presentada. Ese es un requisito que hay que colocar. Consignará también en el instrumento el hecho de que la minuta obedece a condiciones generales de la contratación de la parte proponente de aquella. ¿Y qué pasa cuando la minuta es defectuosa? ¿No? ¿Qué actitud debe tomar el notario? Si esta minuta es incorrecta o insuficiente, el notario deberá hacer las observaciones pertinentes para la rectificación o enmienda de aquella. Y ante la insistencia de los interesados podrá hacer constar en el instrumento la correspondiente advertencia para salvar su responsabilidad, aunque esta advertencia signifique una tacha para el instrumento. Por ejemplo, si el abogado ha omitido poner el dato de la superficie del inmueble que se está transfiriendo, el notario tiene que observar en ese momentito. Su minuta no tiene la superficie. Cuando yo le haga la escritura y usted lleve el testimonio a derechos reales, le van a observar. Sí. Lo mejor es que usted vuelva al abogado y le haga poner la superficie, ¿no? Entonces, el notario antes, con la anterior ley, no podía decir nada, ¿no? Estaba calladito, tenía que transcribir y copiar el transcriptor. Pero ahora no, ahora cambiamos. Ahora el notario puede oponerse, puede decir, no, yo no voy a protocolizar esto porque usted va a tener dificultades, ¿no? Esto aparte de que el notario niegue su actuación cuando con la redacción propuesta e insistida por los interesados, el acto o contrato haya de resultar contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres. Esto es lógico. El primer principio que hemos dicho que el notario debe respetar es el principio de legalidad. Si esa minuta no está acorde con la legalidad, pues lógico, tiene que rechazar y apartarse de su conocimiento. ¿Cuáles son los fines del instrumento? ¿Para qué existe el instrumento público, no? En primer lugar, este instrumento público constituye una prueba reconstituida, es decir, la elaborada con anticipación a la ocurrencia de un determinado hecho al cual habrá de servir como base, apoyo o defensa. Trátese de una escritura pública o trátese de un acta, viene a ser una prueba reconstituida, así sea de una carta notarial, ¿no? Es una prueba reconstituida. Dar forma legal a la voluntad de los contratantes en orden a celebrar determinada relación jurídica. ¿Cómo se podría dar esta forma legal a la voluntad de las partes si no es a través de un instrumento, a través de un documento, a través de algo escrito, visible, ¿no? Es imposible, tiene que ser siempre a través de un documento. La voluntad, mientras no se exteriorice, mientras no salga del foro interno de las personas, puede no llegar a producir efectos. Al ser convertida en un instrumento, se sabe a ciencia cierta lo que los contratantes tuvieron en mente. Se dice que es la forma, el verdadero fin del instrumento, ya que ella crea el derecho, ¿no? En todas las situaciones.
dar eficacia al negocio jurídico que contiene, es decir, hacerlo práctico, manejable. A través de la instrumentalización es posible conocer la naturaleza, el alcance, la vigencia de lo pactado por las partes. ¿Por qué? Porque en las cláusulas contractuales está todo esto, ¿no? Se establece todo esto que decimos, la naturaleza, el alcance, la vigencia, etcétera, etcétera. En este sentido, el instrumento posee una característica especial, otorga una garantía del cumplimiento de las obligaciones que contiene, garantía que proviene del respaldo que otorga el Estado. Y además constituye presunción de verdad, ¿no? Es necesario creer en lo que el instrumento señala, al menos mientras no pruebe la falsedad y así lo establezca una sentencia firme. Ya dijimos que el instrumento público es el documento público notarial, es el documento por excelencia, ¿no? No se puede tachar ese documento, no se puede negar ese documento, no se puede rechazar ese documento, mientras esté elaborado con todas las formalidades establecidas. ¿Bueno? La función certificante del notario. Vale decir que la labor del notario es la labor certificante, ¿no? Y esta labor certificante es el acto por el cual declara que las firmas puestas al pie del documento no fueron en su presencia. Tanto en los documentos protocolares como en los extraprotocolares, el notario está aseverando que las partes intervinientes han plasmado sus firmas y su impresión en su presencia, ¿no? Y corresponden a la persona que individualizó ¿a través de qué? A través de su cédula de identidad o pasaporte. Y da fe de conocimiento o utiliza testigos de conocimiento para cumplir esa finalidad en los casos requeridos por ley, ¿no? Con ello logra un principal objetivo en la delegación de la fe pública del Estado, puesta bajo su responsabilidad, cuál es la de dar certeza en cuanto a la autoría y atribución de los derechos y obligaciones emanados del acto suscrito por los particulares, al igual que de la representación invocada si así sucede. Si se presenta mediante una representación, mediante un mandato, entonces el notario tiene la obligación de examinar a profundidad ese mandato. Ustedes me han pedido que les dé unos casos, ¿no? Uno de ellos está en el CD, se refiere justamente al poder. La falla de una transacción viene del análisis que no hizo a profundidad el notario, ¿no? Entonces es muy importante que el notario pues tenga cuidado de controlar esta representación cuando hay el caso con la presentación del poder. Y la función certificante del notario. Estamos en lo mismo, ¿no? La utilización de un libro donde se registra en forma sintética la fecha de la certificación. Se refiere esto a los reconocimientos de firmas. Cuando se asignó el conocimiento de los reconocimientos de firmas en la ley de organización judicial anterior, entonces se implementó un libro de registro de firmas. ¿Qué quiere decir? Que a tiempo de que las personas van a la notaría y firman en el formulario establecido, tienen además que firmar en un libro, en un repertorio, las partes intervinientes, ¿no? Ese libro queda siempre en poder del notario. Pero debe ser ratificado al momento de la certificación para dar cumplimiento a la obligación legal de certificar por presencia y no por cotejo, ¿ya? Entonces, en ese libro se está demostrando que la persona se ha presentado a la notaría. Ese es el objetivo. Porque se puede llevar nomás el formulario, ¿no?
a la oficina, al domicilio. Pero en este caso es una prueba más de que la persona ha estado en la notaría, porque es un registro correlativo el que se llama. Los datos personales de las personas que intervienen. En este libro se registran los datos de las personas que intervienen, más la cédula de identidad y el carácter de la representación si lo hubiera. El objeto del acto certificado y las firmas puestas permiten utilizar en el futuro la copia del acta que queda en el libro de reconocimientos de firmas para acreditar no solamente las firmas o impresiones digitales, sino también el momento en que lo fueron y demás elementos probatorios en caso de arguir la falsedad. Este libro es de acuerdo a la llegada, no se puede alterar, entonces es cronológico, ¿sí? Y es pues una prueba irrefutable de cuándo y en qué momento, en qué fecha asistió la persona al reconocimiento de firmas. Es muy importante llevar los registros. Y yo me he salvado una vez de una falsificación de documentos, me falsificaron una escritura, ¿no? Me falsificaron todo, incluso formularios notariales en una imprenta, ¿no? Fabricaron sellos, mi firma, yo les dije que por seguridad yo siempre firmaba con tinta. El momento que me presentaron el documento, lo primero que vi, y no estaba firmado con tinta, y no era mi firma, por supuesto. Bueno, siguió el juicio y demás. Lo que me salvó fue llevar varios libros. Libro de compra de formularios, libro de entrega de formularios a la secretaria, para qué trabajo. Después tenía otro registro de las escrituras, ¿no? Donde se registra cronológicamente. Y demostré que ese número de escritura no correspondía a esa, sino a otra donde sí estaba registrado legalmente. Entonces, un montón de cosas que eso sí ustedes no tienen que entregar. Cuando hay el cambio de notarios, eso se queda con ustedes, porque es su respaldo. El día de mañana, cuando ya no son notarios, ya no tienen acceso a los archivos. Entonces, ¿cómo van a demostrar? Tienen que quedarse con eso y en algún caso les puede servir, como en el caso mío, ¿no? Llevé todo eso y el juez me felicitó, me dijo, no hay dónde perderse. Esto es a las claras que es falso, ¿no? Y justamente por esos hechos de tener pruebas, ¿no? Porque si no, es la palabra de ellos contra la mía. ¿Y quién gana? Doctora, una consultita. Al margen de los archivos que debemos tener los notarios, nosotros tenemos que crear otros archivos totalmente personales, por seguridad. Podría ser en fotocopias, ¿no? Pero en el sistema ya tiene usted. Pero claro, eso es muy vulnerable. Por eso el derecho notarial es el derecho del papel. La única forma de probar es con papeles, no hay más, ¿no? Lógicamente que ahora hay toda esta tecnología, pero ya le digo, muy vulnerable. Se pierde un archivo, ¿qué hace? Se arruina la computadora, ¿qué hace? Los CDs tienen una vigencia determinada, limitada, ¿no? En cambio el papel, los libros, sobre todo los libros. Tan distinta es la función certificante de la escrituraria, ¿no? Que lo único relevante en la primera es la actuación del notario que certifica, y esto ocurre en los documentos protocolarios. ¿Qué hace el notario? Certifica, nada más. Pero escriturario, por eso no se guarda el original del documento, que por la sola certificación no alcanza el carácter de público, salvo lo que atañe únicamente a la certificación en sí, ¿no? En cambio, la escrituraria tiene un proceso a cumplir. Igual cosa sucede con los demás tipos de certificaciones, como las copias de documentos, sean de libros sociales o de cualquier otro que tuviera que exhibirse con la garantía de fidelidad conservando el texto original, en cuyo caso también la intervención del notario se reduce al cotejo de la fidelidad y la integridad del texto para su circulación y la cita precisa de dónde se encuentra agregado, y si es un libro, ver si está llevado en legal forma, así sea la copia de una sola hoja. Se refiere esto a las copias legalizadas. Ustedes saben
que en las empresas, en las sociedades, en instituciones llevan libros. No van a pues presentar sus libros. Tienen que llevar una copia legalizada. Ojo que copia legalizada no es lo mismo que fotocopia legalizada. ¿Ya? La fotocopia legalizada es la que se obtiene de un original, una fotocopia en un medio mecánico, ¿no? Esa es la fotocopia. Pero la copia legalizada es la que otorga el notario, ¿sí?, en un formulario notarial con una redacción propia, como dice aquí, que es la transcripción fidedigna de lo que contiene el libro. Hay que mencionar de qué clase de libro es, si es libro de actas, puede ser una diversidad de libros, en qué folio está registrada esa acta, ¿no? Copia legalizada, ¿sí? En qué folio está redactada esa acta en el libro y en cuántos folios está esa acta, ¿no? Todo eso se menciona en la copia legalizada. Y lo que hacer es copiar el texto. Esa copia legalizada, que está autorizada por el Código de Comercio, se presenta, ¿no?, para el tráfico en cualquier institución. Es el traslado. Es el traslado que dice. Entonces, a eso se refiere esta parte de la certificación. Bueno, hemos visto el instrumento público. Si hay alguna pregunta, bienvenida. Y si no, pasamos al otro temita que... Dígame. En Santa Cruz, cuando pasan a los poderes, ellos les dan una instrucción en blanco, o sea, una hoja en blanco, y les ponen copia de la lista, ¿no? Los ¿Cómo? A ver, explíqueme. les tienen el poder en formularios, pero no tienen fotocopias de ese. Pero no estoy hablando de poder. No, o sea, les preguntan si es válido lo que hacen en Santa Cruz, entonces les dan una mini impresión, más sellado por ellos, y es para poner copia legalizada. O sea, el testimonio del poder. Le entregan obviamente el formulario, pero les dan la si ellos solicitan en ese momento una copia, les dan en una hoja en blanco y No con la copia legalizada. Sí. Y firma el notario. Sí. Bueno, en cada distrito, ¿no?, hay costumbres. Aquí eso no ocurre. Dar una copia del testimonio de poder en un hoja en blanco y poner copia legalizada. No es así. Se ha inventado, porque la copia legalizada tiene otra redacción, ¿no? Copia legalizada que franquea el curso escrito notable de república del acta que puso en el archivo, en el libro de actas de la empresa tal. Listo, nada más. Cuyo tenor literal transcrito como sigue, 2 puntos y empieza a copiar. ¿Así? Nunca he visto eso. Vamos a ver ahora los documentos protocolares, ¿ya? La división, rapidito. Documentos protocolares y extraprotocolares. Vamos a ver la división y la definición del protocolo, ¿ya? Oficialmente es lo que les decía, es la colección ordenada de documentos notariales, escrituras y actas autorizadas por el notario en un año natural, los que se formalizan en tomos empastados, foliados, sellados y rubricados con sus respectivas actas de apertura y cierre. Cuando les pregunten qué es el protocolo, ya tienen la definición. ¿Sí? Hay que encerrar eso. Hay que encerrar eso. Documentos protocolares. Son todos aquellos documentos guardados y conservados en un protocolo. Siendo estos, ¿cuáles son? Escrituras públicas, protocolizaciones,
algunas actas, porque el protesto de letras se realiza en acta y el reconocimiento también es un acta, ¿no? Pero eso no merita la protocolización, sí, la protocolización en acta. Sí, sí. Y las actas de notoriedad que están utilizando ahora en la vía voluntaria, ¿no? En la vía voluntaria. Después tenemos también, por favor, añadan los poderes, ¿no? De acuerdo a la ley están los, ¿qué llaman acá? Representación, la representación. ¿No ve? En cambio, los extraprotocolares son aquellos autorizados también por el notario con las formalidades legales con el fin de certificar, nada más, todo lo percibido por los sentidos, en especial por la vista. Corresponden a esta categoría las certificaciones, certificados, copias legalizadas, constancias administrativas, actas, cartas notariadas, legalización de libros contables, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos protocolares? En primer lugar tenemos la escritura pública. Una escritura pública que contiene la declaración de voluntad para declarar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones sobre un acto o negocio jurídico. En realidad esa es la definición de la escritura pública, ¿ya? Una declaración de voluntad que declara, modifica, transfiere o extingue derechos y obligaciones sobre un acto o negocio jurídico. Las actas, el notario establece documentalmente en forma clara y precisa la existencia de ciertos hechos o circunstancias percibidas por sus sentidos, incluidas las declaraciones cuando son recogidas sin la intencionalidad contenida en el punto 1, vale decir, sin la intencionalidad de elaborar una escritura y hacer nacer una escritura, ¿no? Entonces, solamente certifica en las actas. Vamos a ver la comparación de las escrituras y las actas desde el punto de vista de la instrumentación. Hay una etapa preescrituraria en las escrituras públicas, que es la indagación de la voluntad, ¿no? Para configurar el negocio acto. Una vez que se indaga la voluntad, ya hemos dicho, se interpreta esa voluntad. Y se analizan los documentos, los hechos, las circunstancias, los certificados que aporta la persona para una buena redacción, ¿no? De las declaraciones de los derechos. ¿Qué es lo que se hace en este punto? Analizar, estudiar la documentación. Ahí tenemos el principio de asesoramiento, de valoración. En las actas no existe la etapa preescrituraria, pero sí existe la etapa de la indagación. ¿Quiere que asista a levantar un acta? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Con qué objeto? ¿No? Indagar. Obtener datos precisos antes de su actuación para dar una forma instrumental a la verificación de los hechos. Debe ser imparcial y observando sin juzgar. No puede juzgar. En el casito que hemos analizado el otro día, pidió el señor A que el notario asista a levantar un acta para que certifique en qué estado estaba su casa. Nada más. Él no tenía nada más que hacer. No tenía que preguntar, pedir, o sea, dar juicios de valor de que se está cayendo o no se está cayendo. No, nada. Solamente verificar los hechos. Punto. En forma imparcial y observando sin juzgar, describiendo como mejor crea conveniente. O sea, escribiendo en el acta como mejor crea conveniente. La precisión indispensable, el acta debe ajustarse al requerimiento, nada más. Nada por demás. Solamente lo que le han pedido. Punto, nada más. La redacción. ¿Cuál es la redacción en las escrituras? El acto está previsto de antemano, ¿claro? Cuando hay la primera audiencia, entonces ahí se establece cómo se va a hacer la escritura, qué clase de escritura y cuándo se va a firmar, etc.
La firma de la escritura corrobora la conclusión del proceso. La firma de la escritura, no solo del notario, sino de las partes. Las escrituras requieren la fe de conocimiento de todos los intervinientes. ¿Y quién tiene que aplicar esta fe de conocimiento? Es el notario, ¿no? La presencia de testigos, también el notario. Las escrituras tienen otorgamiento, hay otorgamiento en las escrituras porque hay manifestación de voluntad, ¿no? Obliga y responsabiliza al que genere el acto. ¿Claro? ¿Quiénes obligan? Son los requirentes. ¿Quiénes son responsables? Son los requirentes. Las escrituras deben ser firmadas por todos los intervinientes bajo pena de nulidad. Ahí está, bien clarito. Si no hay firma de intervinientes, ¿no? Esa escritura es nula. Si no hay firma de notario, esa escritura es nula. Si no hay firma de testigos, esa escritura es anulada. En las actas contienen una redacción cronológica, ¿no? A medida que se va sucediendo las cosas, el notario tiene que ir tomando nota. Es muy difícil elaborar un acta en ese mismo acto. Entonces lo que tiene que hacer es tomar nota y aconsejablemente llevar una grabadorita para que no pierda, ¿no?, todos los datos exactos, porque tiene que ser una transcripción fidedigna. Los hechos se suceden y documentan tal como van sucediendo, salvo que se adopte por la técnica de redacción posterior al hecho, en tiempo pasado, pero respondiendo también a una sucesión cronológica. Esto se refiere a que no se puede redactar en el momento. Entonces dice el notario, voy a tomar nota, voy a grabar en mi celular, vuelvo a la oficina y redacto. Pero eso sí, lo recomendable es que tiene que redactar inmediatamente, no dejar pasar el tiempo, porque la memoria es muy frágil y un dato, un detalle puede ser vital. Entonces por eso lo recomendable es redactar inmediatamente. En las actas solo el requirente debe ser conocido del notario, ¿no? Solo el requirente debe ser conocido del notario. O sea, no hay comparecencia como en las escrituras. Solamente se hace constar el requerimiento, nada más. Las otras partes son simplemente identificadas a efecto de hacer constar en el acta. Cuando el notario concurre a un acto, tiene obligatoriamente que identificarse y manifestar que cuando tomen la palabra, por favor se identifiquen para efectos de acta, ¿no? Porque si no, no se sabe quién ha tomado la palabra. Y así no haya sido contratada por la otra parte, tiene obligación de referir también todo aquello que se ha manifestado. Doctor, y en este caso de las actas, por ejemplo, cuando se va a hacer, digamos, una apertura, digamos, en este caso no tenemos una apertura de un hangar en el aeropuerto. Sí. Se han sacado fotos, Sí. y también grabaciones de las personas. Eso hay que solicitar también, si se puede, para ampliar el acta. Sí se puede, por eso el notario está obligado a hacer constar en el acta todo. Si tiene la grabación. La grabación, las fotos, todo. Tiene que Todas hacer las evidencias del caso. Tiene que hacer constar. Y corroborar con grabación, puede. En caso de negativa se deja constancia de este hecho. Muchas veces las personas dicen, no, yo no quiero dar mi nombre. Pero bueno, no se puede obligar, pero hay que hacer constar, ¿no? En las actas no existe otorgamiento, no se olviden de eso, no hay otorgamiento en las actas. Son motivo de verificación y conformidad sobre su contenido y las actas no requieren la firma obligatoria de los concurrentes, sino solo del notario. ¿Por qué? Porque el notario es una autoridad que está dando fe. ¿Ya? Analizando los principios que regulan el ejercicio de la fe pública, pasamos a ver cuáles son los procedimientos y la habilidad que tiene que valerse el notario en el ejercicio de sus funciones. Técnicas para la elaboración de los documentos notariales. En toda actuación notarial, el notario no actúa por propio imperio, a requerimiento. En las escrituras propiamente se debe acreditar la actuación del requirente, sea que lo haga a título personal o como representante legal. ¿A través de qué? De la identificación o del mandato, ¿no? En las actas se
se puede invocar un interés, pero no es necesario acreditar la debida representación. Vamos a ver diferentes técnicas y tenemos en primer lugar la técnica de la autenticidad. Como dijo Carneluti, no se hace técnica sin ciencia, pero es menester la técnica para que la ciencia alcance la perfección. Bartallo expresa la técnica del notario es conocer las reglas necesarias para concebir, ordenar y redactar los instrumentos de su competencia. Muchas de estas reglas técnicas serán para el notario normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, como la ley, pero otras resultarán del análisis lógico de los principios esenciales, manejando con habilidad y pericia propia de su idoneidad jurídica. Por eso, en materia notarial mucho se insiste el cumplimiento de los principios, ¿no? No existen reglas fijas para la actuación del notario. En cada caso concreto y frente a la realidad que se le presenta, él tendrá que determinar, ¿no? Él, con su saber, su entender, su conocimiento y su técnica, tiene que decidir sobre el acto, qué es lo que va a hacer. Es muy imprevisible pretender determinar a priori cuál será la conducta de cada persona interviniente en un acto notarial. Uno tiene sorpresas increíbles cuando uno ya está en el acto, ¿no? La técnica de la evidencia. Hecha la calificación legal de la intención de las partes y luego de enfrentar a los hechos que será motivo del documento y del resultado por ellas querido, el notario autorizará el instrumento adoptando en su caso una postura psicológica especial de abstenerse de opinar. Él no es juez, no puede mencionar nada, él simplemente observa, nada más. Si bien debe tener en cuenta los fines que las partes persiguen con su solicitud, el notario tendrá en cuenta lo que sus sentidos retransmiten. Eso es muy importante, estar muy alerta. Si posible, dejar el celular, porque el celular ahora es un problema, ¿no? Uno lo distrae. Cuando uno va a uno de estos actos, dejar y abocarse íntegramente al trabajo que está realizando, estando atentos de reflejar una visión absolutamente imparcial de los hechos que se suceden sin interpretaciones, sean verdaderas o erróneas, sin referirse a posibles consecuencias de los mismos, llegando a deducciones que no le corresponden al notario, sino a los que luego juzgarán sobre ellos, ¿no? Para eso están los jueces. La objetividad implica acción. Seguimos en la técnica de la evidencia. Pero al mismo tiempo también cierta abstención. Este es el momento en el cual, como dice Pelosi, los otorgantes proporcionan la materia, las determinaciones de su voluntad en orden a la satisfacción de intereses económicos o morales, y en base a ellos, recién el notario actúa, bien con hechos propios o bien recogiendo los hechos que suceden, cualquiera sea su origen, ¿no? En el caso de las actas, enterado de lo que se proponen y de lo que solicitan, se enfrentará al hecho anunciado para reflejarlo fielmente en su documento, ¿no? Cuando hizo la indagación, él sabía ya que estaba lleno. Entonces ahora, en el acto ya tiene que verificar y ver si era cierto lo que le dijeron. Pero si no fuera y no estuviera encuadrado a la legalidad, tiene que apartarse y decir, bueno, no. Una vez a mí me convocaron, así entre paréntesis les voy a contar un casito, me convocan para levantar una acta del estado en el que se encontraba un vehículo en su domicilio, un señor. Le digo, ¿y para qué? ¿Le han chocado? No, me dice, yo quiero que usted vaya, vea, está mi auto ahí, y usted levante el acta. Pero, ¿y con qué finalidad? Es que mi esposa lo maneja el auto, me dice. ¿Habrá chocado? Bueno, le digo, vamos mañana. Me recogen, nos vamos, y ocurre que en el auto estaba ahí en el garaje, en el patio, pero estaba pues en un estado lamentable, ¿no? No estaba chocado, pero por dentro había bebida y cosas. Y yo le digo, ¿y su esposa está durmiendo? Llámela, por favor. Le digo. No, me dice, no puedo llamarla porque yo quiero que haga esta acta sin su presencia, no quiero que sepa. No, me dije,
Eso no. Eso es invadir la privacidad. Y eso no se puede. La constitución política es